vamos orando para comenzar con nuestra clase. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por este tiempo que tú nos das de estudiar esta lección. Señor, siempre explicamos algunos detalles que puede ser muy útil para los hermanos, sin que cause confusión, porque tenemos también, Señor, personas que son nuevas en la fe, y hay asuntos que, si bien es cierto, hay que conocerlo, pero con ellos todavía vamos progresivamente, Señor, enseñándolos. Gracias, Dios, por esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces, ¿hay algún tipo de información que yo les voy dando que no necesariamente hay que darlos a ellos todavía? Porque como dice la Biblia, ellos necesitan recibir leche, ¿no es cierto? Entonces, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, porque puede que algún momento les pregunten, entonces uno tiene que ir teniéndolo más o menos claro. Entonces vamos a nuestra lección. El propósito, el objetivo de esta lección, hermanos, es que el discípulo comprenda y asuma la misión de la iglesia del Nazareno. Claro, porque uno puede comprender la misión, pero no asumirla, ¿no? Entonces, y eso lo vemos muy común en la iglesia, ¿no? Gente que está convencido de la misión de la iglesia, de repente, pero no persuadido para asumir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Y hermanos, todas las iglesias tenemos la misión de hacer discípulos. Toda iglesia cristiana. Pero ¿qué diferencia la misión de la iglesia nazarena? Hacer discípulos semejantes a Cristo. Ya, pero todas las iglesias hacen discípulos. Ahí está, es la respuesta, hermano, está bien. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque cuando ustedes leen ahí semejantes a Cristo, es el eslogan de la iglesia del Nazareno para estos nuevos años, que a veces lo van a ver en unos polos, creo que en el aniversario también está semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo, hermanos, es otra forma de hablar, de decir que la santificación, la santidad. Entonces, todas las personas llevan a los que se convierten hacia Jesucristo. Es decir, todas las personas llevan hacia Jesucristo para que se conviertan, les pidan perdón de sus pecados y se arrepientan. Nada nuevo. Pero la iglesia nazareno, ¿en qué se caracteriza? ¿Cuál es la misión de la iglesia nazareno? Que la iglesia nazareno va más allá. ¿Qué dice? Mira, tú ya te has convertido, tú has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú ya te has bautizado, pero no ha terminado ahí la obra del Señor. Dios quiere hacer otra obra más. ¿Cuál es esa obra? La santificación. Dios quiere hacerte semejante a Cristo. ¿Y cómo sucede eso? Entonces ahí le hablamos que hay una obra de gracia más que se llama ¿qué? ¿Letra qué? Santificación. ¿Sí? Entonces, vamos, entonces por eso es que, no hay, por eso es que incluso ahí yo le puse en negrita y el hermano mencionó, ahí nos diferenciamos como iglesia. Todas las personas llevan hacia Jesucristo la salvación, pero como iglesia nazareno, nuestra misión es hacerlo semejante a Cristo. Pueden decir de otra manera, que nosotros, y como alguna vez lo vamos a hablar en la cartilla de santidad, nosotros creemos que Dios salva a los seres humanos mediante dos obras de gracia, ¿no? La obra de la regeneración, nuevo nacimiento, la obra de la santificación, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Ahora, hermanos, ahora sí, entonces miren, hay una pregunta que quiero que vayamos a leer a la parte de donde dice inicio y conexión, y ahora vamos hace rato. Recordemos que siempre revisamos las lecciones a las personas, cómo les ha ido, no sé, durante la semana de las lecturas asignadas. Y ahora hay una pregunta. Si tuvieras que explicar a alguien en una frase para qué existe la iglesia Nazareno, ¿qué dirías? Claro, porque a veces a veces, hermano, entra esa idea de que uno dice, oye, si todas las iglesias tienen la misma Biblia, creen en Jesucristo, tienen un solo Dios, creen, ¿no es cierto?, que hay que bautizarse, creen en la cena del Señor, tienen los mismos sacramentos, ¿por qué no se unen? Y por eso la pregunta, si tú tuvieras que decir a alguien, ¿por qué existe la iglesia Nazareno? Es decir, ya existía la iglesia bautista mucho antes. Ya existía incluso la iglesia wesleyana, ya existía la iglesia metodista, ya existían
los cuáqueros, ya existían los moravos. ¿Por qué otra iglesia más la iglesia nazarena? Y eso tiene que ver con qué, hermanos, con que nosotros no nacimos para ser una iglesia más. Nacimos para enfatizar una doctrina que las iglesias lo estaban pasando por alto, que no lo veían ¿qué? Necesaria. ¿Cuál es esa doctrina? La santificación. Es decir, todas predicaban que hay que ser, que Dios ya nos ha salvado, nos ha perdonado el pecado, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y de que solamente hay que crecer. Entonces, en el mensaje de santidad, en la razón por la que aparece la iglesia. Ahora, pastor, que la iglesia, que no hubieron otras iglesias que predicaban la santidad, sí, habían otras iglesias, pero que se fue, dijimos en la historia de la vez pasada, se fue ¿qué? Diluyendo, ya no enseñaban. Y cuando entonces la iglesia de Nazareno, o sea, cuando obviamente los ministros en la iglesia de Nazareno, finalmente dice, y otros más, otras escogieron que se unieron, ¿no? Dijeron, no, estamos perdiendo la razón por la que existimos como metodistas. Y los metodistas no querían hacer caso, ¿ya? Entonces aparecen este grupo de hermanos con distintas iglesias particulares, ¿no es cierto? Predicando el mensaje de santidad, la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, que no hay que quedarnos solamente con la justificación. Y de repente resulta, oye, que tú también estás predicando. Sí, tú también estás predicando. No. ¿Y por qué no nos unimos? ¿Recuerdan la lección anterior? Y por eso vienen las uniones. Y entonces se dice que la razón de la iglesia de Nazareno justamente es predicar el mensaje de santidad. Bueno, por eso es que existimos. Porque ustedes van a escuchar a los bautistas y predicar de qué? De que hay que ser justificados y que ya somos santos. Deberían ser, dicen, no. Necesitamos una obra de gracia que Dios santifique el corazón para poder crecer. Entonces, eso es tal vez que hay que tenerlo ¿qué? Claro cuando hablamos de qué, frente a la pregunta, ¿no es cierto? Si tuvieras que explicar a alguien en una frase, ¿para qué existe la iglesia de Nazareno? Y la respuesta sería ¿qué? Para predicar el mensaje de santidad. La necesidad de una segunda obra de gracia. ¿Sí? Ahí está. Esto para complementar el evangelismo. Claro. Se evangeliza Exacto. salvación. Claro. O sea, no solamente se queda en el paso de salvación, sino es un complemento, el mensaje de salvación y santidad. Claro. Por eso es que ustedes recordarán, hermanos, que en los logos anteriores de la iglesia de Nazareno había un mensaje. ¿Cómo era? En los logos muy antiguos, santidad de Jehová. Después se le hizo un cambio. ¿Y qué decía? Llamado santidad. ¿Y cuál era el énfasis? El énfasis era, mira, Dios ya te llamó Dios ya te llamó, ¿no es cierto?, a la salvación. Tú has sido justificado, pero Dios también te llama ¿a qué? A la santificación. Por eso era llamado a santidad, llamada a santidad. Y como la iglesia ya interiorizó que era necesaria una segunda obra de gracia, entonces se cambió el énfasis. Pero no solamente es que tú tengas el llamado, que tú seas santificado, es que tú seas ¿qué? ¿El eslogan? Semejante a Cristo. Porque mucha gente se quedaba y decía, no, pero sí, el Señor me santificó, el Señor me santificó. Pero toda la iglesia se dio cuenta que si bien es cierto, se había interiorizado en muchos grupos, en muchas iglesias, el que somos, el que ha sido santificado como una segunda obra de gracia, pero la iglesia dijo, no, pero ¿está siendo semejante a Cristo? No, entonces nuestro eslogan va a ser ¿qué? Ser semejantes a Cristo. ¿Es como ha ido cambiando, no? Sí, va a cambiar, pero no es que, o sea, no es que ha cambiado porque lo ha abandonado, sino ha cambiado para enfatizar. Recuerden, antes, santidad Jehová, santidad Jehová. Después se dio cuenta que la iglesia sí, pues creía en la santidad, pero creía que como la persona ya se ha convertido, y entonces ya es santa y solamente tiene que hacer la voluntad de Dios para ser santo. No, entonces es que la santificación es producto de una segunda obra de gracia, la vida de santidad. Entonces, llamado a santidad ha sido el mensaje. Pero luego pasó el tiempo y la iglesia fue perdiendo el sentido. Ya me quedo solamente con que he sido santificado en la segunda obra de gracia. Entonces, no, hay que ser semejante a Cristo. ¿Sí? Pero pastor, me parece que todavía en sí esos temas se debe profundizar más a la iglesia. Porque como que de los 300 hijos de la iglesia estamos contentos por lo que
solamente ya la conversión Sí. y la salvación, pero nos falta Sí. todavía llegar a la segunda obra de gracia, llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces nos estamos quedando con lo primero. Claro. ¿Y dónde vamos a ir cuando Sí. venga Cristo? Eso tiene mucho sentido, lo que es la hermana. Porque ¿cuál ha sido diríamos, lo tradicional en la iglesia? La persona se convierte a Jesucristo. Antes, ni siquiera, hermano, había lecciones. Sencillamente esperaban un tiempo y te bautizaban. Después la iglesia ya avanzó. Yo que recordaría, hermanos, a partir sería de los 90, ya salieron algunos materiales que decían hay que discipularlo, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el énfasis? Hay que discipularle para que se bautice. Pero ¿qué hacían lo típico que era en nuestras vidas? A aquella persona que era bautizado, que era automáticamente miembro de la iglesia. Y se daban cuenta que la iglesia, que la persona ni sabe cómo es ser un miembro, qué es el gobierno de la iglesia, todo eso. Entonces, nace ya vuelta en la iglesia, ¿no es cierto?, la necesidad. No, hay que prepararlos para ser, ¿qué? Miembros de la iglesia. Entonces ya se comenzó a preparar, por eso que muchas de las personas, ¿no es cierto?, que ya de nuestra generación conocen el gobierno de la iglesia, conocen, ¿no es cierto?, varias áreas de eso, ¿no? Pero se dieron cuenta, y bueno, y algunos nos comenzamos a darnos cuenta, sí, pues, los hermanos salen delante, se le dice, hermano, ¿tú estás de acuerdo con la doctrina de santidad? Y el hermano dice, amén. Si tú le preguntaras qué es, no lo va a entender porque nunca le explicaste. Por eso es que en este material que estamos nosotros, hermanos, intencionalmente sacando, hay otros módulos que se llama, ¿qué? Hacia la santificación. Y que vendrá otro módulo más que es hacia la madurez cristiana. ¿Por qué? Porque queremos enfatizar a los hermanos, porque incluso hemos hecho algunos cambios en los módulos que estamos acá, ¿no? Se dan cuenta que hemos insertado la misión de la iglesia, hemos insertado los valores medulares de la iglesia, hemos insertado algunos elementos más, porque creemos que es importante enseñarlos. Claro. Pero, como dice la hermana, todavía queda, porque la gente lo seguimos recibiendo como miembros, pero no tiene claro la doctrina de santidad. Y por eso es que viene este otro módulo, ¿no es cierto?, que algunos ya lo recibieron, pero necesitamos todavía profundizarlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí va, hermana, la respuesta tal vez a su inquietud, ¿no? Necesitamos, o sea, si nosotros nacimos como nazarenos, porque el énfasis es predicar el mensaje de santidad, entonces eso tenemos que conocerlo, ¿no? Tiene que ser como el ABC, ¿no es cierto?, de todo nazareno, conocerlo, porque si no, hay ese asunto, ¿no?, que no se diferencia como también respetamos que otras iglesias nacieron con una razón, con un énfasis, ¿no? Y lo respetamos. Por eso que nosotros, hay algunas cosas que no compartimos con los hermanos pentecostales, pero reconocemos que ellos nacieron con énfasis, con una razón, con una misión que Dios les ha dado, que es hablar sobre los dones espirituales. Y ellos por donde van, lo van a enseñar eso, ¿no? Con algunos dones que encabezan la lista, ¿no? Como el don de profecía, el don de lenguas, ¿no es cierto?, el don de sanidad y otros dones más, ¿no es cierto?, que van acompañados. Y hay que respetarlo porque ellos lo han difundido. El problema sucede, hermanos, que muchas de estas iglesias es que muchos hermanos han abrazado esas creencias, ¿no es cierto?, porque en la iglesia no se enfatizó cuál es la razón por la que existimos como nazarenos. Por eso que necesitamos, hermanos, estamos en esto, ustedes están en ese camino, les damos gracias a Dios, porque la idea es que ustedes también lo conozcan eso y lo puedan, ¿qué? Difundir, ¿no es cierto? Y estamos seguros, hermanos, que en los siguientes años, por eso que Gerson también tiene esa preocupación con un grupo de hermanos que habíamos pensado, es que llegará el momento que para recibirles a los hermanos como miembros de la iglesia van a ser necesario que tengan formación y conocimiento sobre el módulo de santificación. Parece que hay un poquito de... No todos mis hermanos hablen ya está más o menos resultando lo que yo le pregunta. Si al inicio, al leer la palabra de Dios, se dice en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como discipuladores tengamos que enseñar a nuestros discípulos Claro. como manda de nuestra costumbre. Claro. Ahora, y si nosotros no aprendemos, si nosotros a usted no nos capacita,
a mí no me trajo la duda. Yo sé que la palabra de Dios es palabra de Dios. Claro, es la primera regla. Podemos quedarnos así, o sea, dar a conocer. Claro, claro. Sí. Para por nosotros también enfocarnos desde ese punto de vista. Está bien. Sí, es lo que hemos ido diciendo, ¿no? O sea, sabemos que siempre nuestra base para todos cristianos que es la Biblia. Pero hay asuntos que la Biblia no lo dice. Hay asuntos que la Biblia no lo dice, entonces ya entra a tallar qué ha escrito la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo ha respondido la iglesia frente a esa situación? Y ahí ya van respondiendo cada iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que vamos a ver sobre otros temas que no están de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre algunos asuntos, pero la iglesia de Nazareno ha evaluado que eso sí es necesario. Entonces, vamos a llegar también por ahí, hermano. Vamos, ¿Y por qué hay partes, como usted dice, no hay cosas? Hay cosas dentro de la Biblia que no se mencionan. ¿A qué se debe? No, porque si para el cristiano la razón para su vida diaria es la Biblia, claro. Entonces, ¿por qué hay cosas que no están escritas? Claro. Que no son abiertas para todos. Sí. Ahí, hermana, por dos razones. Recuerden que los libros de la Biblia no fueron escritos por los autores, ¿no es cierto? En primer lugar, que son los autores. Sabemos que el autor principal es Dios. Pero los libros de la Biblia fueron escritos para responder una necesidad de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, y el autor bíblico cumplió con el propósito de escribir eso para la necesidad de la iglesia. Resulta que las iglesias del tiempo que fueron escritas no tenían los mismos problemas que tenemos hoy. O sea, no habían los mismos pecados que hoy hay. Por ejemplo, hermanos, hoy tenemos asuntos que nosotros hay que hablar. En la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿se aprobaba la esclavitud? Sí. ¿El pueblo hebreo lo aprobó la esclavitud? Sí. Esa esclavitud en el pueblo hebreo era menos dañina, sí. ¿Y por qué la iglesia no se manifestó sobre la esclavitud? ¿No es cierto? Resulta que los primeros en manifestarse sobre el problema de la esclavitud fueron los metodistas. Porque desde el examen bíblico y desde la conciencia cristiana, el hombre es a imagen de Dios, tiene dignidad, no hay razón para esclavizarlo, ¿no? Porque es una bestia. O sea, a partir de ahí, uno comienza y dice, oye, pero ¿y por qué ahora hablamos que es necesario liberarnos de la esclavitud? ¿Y por qué antes no lo dijeron? Porque recuerden, aunque algunas personas piensan que vamos de mal en peor, el reino de Dios cada vez avanza. Y el reino de Dios, donde llega, ¿qué hace? Libera. ¿Cierto? Entonces, llegó el momento, hermanos, que, por ejemplo, los cristianos en el primer siglo no tenían acceso a tomar decisiones sobre las leyes en el gobierno romano, porque si no lo hubieran hecho. En cambio, en el siglo XVIII, en el metodismo, muchos cristianos estaban ya, ¿dónde? En las esferas de poder. Y como cristianos, desde ahí, desde el parlamento, ellos lucharon, hermanos, para que las leyes fueran desarrolladas justamente para defender a los esclavos. Entonces ahí le digo, hermana, que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le prohibía hablar a la mujer, ¿verdad? En la congregación. ¿Y cómo la iglesia de Nazareno llegó a la necesidad y hablar que la mujer sí puede hablar en la congregación? ¿Cierto? Y hay pastores todo. Justamente igual que la esclavitud, pues, ¿no? Es como lo que usted decía hoy, ¿no? El bautismo reemplaza a la circuncisión. Yo pensaba, ¿y la mujer? Porque la circuncisión. Buena pregunta, claro. La circuncisión era solo para los niños recién nacidos varones. Es buena pregunta, que hay que responder. Pero hermano, lo que quiero evitar es... No, sí, hay una razón para explicarle, igualito como la transmisión del pecado. Pero lo que al responder me voy a... Ya, hermano. Entonces decía, no había los mismos pecados de hoy. La pregunta es, ¿la Biblia se escribió cuando salió ya, antes del castigo de Sodoma y Gomorra? No, claro. No, cuando le digo, no estoy diciendo que no, cuando estoy diciendo que no había los mismos, o sea, no estoy diciendo que no había, o sea, que pecados de este tiempo no fueran los mismos de antes, pero hay pecados que hoy en este tiempo existen
que antes se pasaron por alto. Claro, tal vez se ha intensificado. Por ejemplo, hermano, por ejemplo, si tú ves el Antiguo Testamento, un hombre podía tener más de una mujer. En el Nuevo Testamento se hizo la corrección. Ya. Dale la respuesta. ¿No es cierto? Entonces va progresivamente. Entonces, pastor, ¿puede haber hay cosas del Nuevo Testamento que ahora es necesario que no se practiquen? Sí, puede haber cosas del Nuevo Testamento que ahora no se practiquen, no porque no sea mandato del Señor, más bien no es mandato del Señor. Pablo va a llegar a algún momento que dice, miren, esto yo les digo no por mandamiento del Señor, esto les digo que por opinión personal. Cuando dice por concesión personal, ¿cuál es? Por ejemplo, dice, bueno sería el hombre que no se case. Pero Pablo, tú estás contradiciendo lo que la Biblia dice, que más bien es bueno que el hombre tenga su propia mujer. Así dice. Pero tú me estás diciendo que sería bueno que el hombre no se case. Pero dice Pablo, es por recomendación personal. Porque en mi experiencia personal, dice Pablo, yo veo que es mejor que el hombre no se case. Ajá. Entonces, en la Biblia hay que definir qué asuntos son mandatos del Señor, qué asuntos es opinión personal del autor, y en algunos casos se dice manifiestamente cuando Pablo lo dice, ¿no? En algunos casos no se dice manifiestamente, pero está sobreentendido, porque a algunas iglesias se les prohíbe ciertas cosas en una iglesia y a las otras no se les prohíbe. Entonces llegaremos a eso, pero no queremos salir de la misión. Entonces, miren, hermanos. Ahí entiendo por qué un pastor decía antes. En la Biblia me topo con algo que habló algún apóstol, como que puedo dudar, pero si en la Biblia me encuentro con algo que directamente el Señor dijo, ahí ni quiero decirlo. Claro, por eso es que, hermanos, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero para nosotros lo que dijo Cristo está en primer orden que lo que dijeron los apóstoles. ¿Cierto? A ver, entonces, hermanos, vayamos a nuestra lección. Sí, vamos a desarrollar la hojita y luego desarrollamos algunos asuntos de la hojita. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué existen tantos grupos evangélicos si hay un solo Dios y una sola Biblia? Era la que les dije hace rato, ¿no? Entonces yo les decía, hermanos, que hay que respetar, hermanos, que los pentecostales nacieron por voluntad del Señor. Que los nazarenos también nacimos por voluntad del Señor. Que los bautistas también nacieron por voluntad del Señor. Pastor, ¿y por qué el Señor los permite? Bueno, porque en la tierra, hermanos, las iglesias se agrupan según ¿qué? Según, claro, sus convicciones personales de fe. Entonces han llegado algunos que creen en la conclusión que la persona no necesita ser santificado para ser salvo y se han agrupado. Hemos llegado a la conclusión algunos que tenemos que ser santificados porque si no, no vamos a ver a Dios y nos hemos agrupado. ¿Sí? Entonces, pero los respetamos a ellos, ¿no? Porque creemos que son una rama de la Iglesia Santa Universal, como he dicho la vez pasada, ¿no? Entonces, por eso que como iglesia no pretendemos que somos ser la mejor. No nos creemos menos ser la única, ¿no? Creemos que somos una de esas ramas. Pero pastor, ¿y entonces por qué no se unen? Porque creemos que Dios nos ha dado una misión especial, ¿cierto? Y que nuestra misión especial es predicar el mensaje de santidad y guiarles a la santificación. Ahí a mí también me tiembla, como acá me uno con mi hermana, hermanos, es que algún día el Señor nos diga, tú no cumpliste mi misión. Señor, pero yo llevé a los pecadores hacia el arrepentimiento, se salvaron. Bueno, eso lo hicieron las otras iglesias también. Pero yo te di una misión a ti. Y tú no cumpliste esa misión. Ahora sí, ¿no? Ahí sí va a ser bien duro. Claro, entonces nosotros por eso, hermanos, no hay que desenfocarnos de la misión que Dios, ¿qué? Nos ha dado. ¿Qué es esa? Ahora, ahí miren nuestra misión. La declaración oficial. La misión de la iglesia de Nazareno es ¿qué? Hacer discípulos, ¿qué? ¿Está por acá? La hojita. Sí. Hacer discípulos, ¿qué? Semejantes a Cristo. ¿Cuál es la base bíblica? Mateo 28, 19 al 20. La gran comisión, ¿no es cierto? Es nuestra base. Pero añadiríamos otra versículo más, sí. Porque el Mateo 28 me habla de que yo tengo que llevarle a la persona a Cristo, ¿no es cierto?
Pero ¿y dónde me dice ahí que yo tengo que llevarse a la santificación? Y por eso que podíamos agregar, incluso algunos hablan de la gran comisión y el gran mandamiento. Porque la gran comisión es lo que yo tengo que hacer para que la gente sea salva. Pero el gran mandamiento es que esa persona que sea salva ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es el gran mandamiento. Tal vez ahí no lo tengo, hermanos, ahorita la cita exacta, pero creo que es Mateo, el gran mandamiento. ¿Sí? Si alguien lo tiene ahí, ahorita, el gran mandamiento, vente, Gerson, ¿nos ayudas? Mateo 22. Ahí está. Del 37 al 40. Ajá, Mateo 22. Sí, 37 a 40. Podemos ponerlo ahí, Mateo también, ¿no? Mateo. Está desde el 37. El 37 es. Sí. Mateo 22, 37. Claro. Por 37 al 39. Claro. Mateo, ¿cuánto es? Mateo 22, 37 a 39. Hasta el 40. ¿Y cuál es la base de eso? Bueno, el gran mandamiento, todas las personas. La gran comisión y el gran mandamiento. El gran mandamiento es que sean semejantes a Cristo o que amen a Dios con todo su corazón, a mi mente. Entonces, miren lo que dice. ¿Cuál es el énfasis? No solo a ser convertidos, sino discípulos semejantes a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es la cualidad? Que sean, ¿qué? Semejantes a Cristo. ¿Sí? Ahí está. Y las relaciones, reconciliando a Dios, reconciliados con Dios, somos reconciliados unos con otros. Entonces, por eso es que algunos hacen una diferencia entre cuál es la diferencia entre un convertido y un discípulo, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un convertido y un discípulo? Porque Jesucristo a la gente le llamó no solamente a convertirse, sino a ser discípulos. Los primeros apóstoles predicaron, ¿no es cierto? Predicaron arrepentidos y convertidos. ¿Cierto? Cristo también lo hizo. Pero llegó un momento que Cristo dijo que sean, ¿qué? Discípulos. Discípulos. Entonces algunos dicen, pastor, pero el discipulado comienza con la conversión. Sí, comienza. Pero hay que seguir, ¿no? Siendo discípulos. ¿Sí? Ahora, ¿está claro entonces nuestra misión? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Sí? Nuestra misión. Ahora, ¿lo tenemos, hermanos, ahí? Nuestra misión. ¿Sí? Ahora, vamos a vamos a la siguiente hojita. Se pueden guiar ahí. Incluso puse ahí algunos datos más sobre la iglesia como la gran comisión, ¿sí? Leemos ahí Mateo 28, lo que les dije, ¿no? La característica de la gran comisión: autoridad, toda autoridad me es dada, la acción ir, el propósito de ser discípulos, ¿sí? El medio, el bautismo y la enseñanza y la promesa. Pero vamos a nuestro objetivo primordial. Nuestro objetivo primordial. Y acá también en su libro también lo pueden encontrar. Estamos en la lección. Usted está en la 8. Acá está. Pues mire, acá, hermano, está nuestro objetivo primordial. Y también está en su hojita, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de la iglesia? Y sería bueno ahí precisar, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la misión de la iglesia y el objetivo de la iglesia? ¿Sí? A ver, para entender eso. ¿Cuál es la diferencia entre una misión y un objetivo? Porque aquí hablamos sobre, ¿qué hablamos? Sobre la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hemos dicho hacer discípulos, ¿qué? Semejantes a Jesucristo. Pero ustedes saben que toda misión, ¿no es cierto?, se desglosa en partes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy haciendo discípulos semejantes a Jesucristo?
¿Cómo yo lo sé? Y ahí viene, ¿qué? Nuestro objetivo. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, hermanos. O sea, nuestra misión es ser discípulos semejantes a Cristo, ¿verdad? Y podemos dar algunos detalles más de cómo. Pero, ¿y cómo yo sé que lo estoy logrando? Eso se llama, ¿qué? El objetivo. Por eso que en sus hojitas, vamos a ver el objetivo primordial. La misión puede ser ese trabajo a corto o largo plazo. Claro. Mientras que el objetivo es lo que yo quiero lograr en ese día o durante un plazo determinado. Claro, para decirlo de otra manera, va por ahí, la misión es lo que nosotros, o como iglesia, hemos llegado al entendimiento que tenemos que cumplir. ¿No es cierto? En general, este es lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿y cómo yo sé que eso le he logrado? Entonces viene el objetivo. Y miren lo que dice nuestro objetivo primordial. Como instrumento de Dios, el objetivo primordial de la iglesia Nazareno consiste en llevar adelante el reino ¿qué? De Dios por medio de la preservación y predicación de la santidad cristiana, como le establece ¿qué? Las Escrituras. Es decir, ¿cómo yo sé que estoy cumpliendo la misión del Señor de hacer discípulos a Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo yo sé? Y entonces me pregunto, si yo estoy llevando adelante el reino de Dios por medio de la, número uno, ¿qué? Preservación. Número dos, ¿qué? Predicación. ¿Predicación de qué? De la santificación. Entonces, la responsabilidad de nosotros, hermanos, para cumplir la misión de Dios, ¿sí? ¿Estamos? La responsabilidad de nosotros para cumplir la misión de Dios, ¿qué es? Hacer dos cosas. Miren, llevar adelante el reino de Dios, ¿sí? Llevar adelante el reino de Dios, llevar adelante que el reino de Dios crezca, que avance. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Preservando y predicando. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre preservar y predicar? Miren, un día se reunieron los metodistas con los nazarenos. Ustedes saben que iba a haber una unión, hermano. Los metodistas con los nazarenos se iban a unir. Un grupo, una facción del metodismo. Y ellos dijeron, nosotros dijeron, nos hemos dado cuenta que tomando una figura, ustedes nos han llevado el candelero. Nosotros nos hemos quedado solamente con la estufa. Ustedes se llevaron el mensaje de santidad, lo difundieron, lo proclamaron, y nosotros solamente nos quedamos con la enseñanza. Y ustedes lo vivieron. Y esa es una verdad para los primeros nazarenos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Que solamente nos estamos preservándolo en el sentido de ¿qué? De que de repente lo enseñamos, ¿no es cierto? Lo conocemos, ¿verdad? Y quizá llegamos algunos a predicarlo, pero la hermana, como dice, es muy poco. Y eso yo le doy la razón, hermano. Si tú te vas a cualquier iglesia del Nazareno, si visitáramos las 100 iglesias del Nazareno, es ya muy poco, hermanos, escuchar un mensaje de santidad. Y si lo escuchas el mensaje de santidad, el énfasis siempre va a ser lo que tú tienes que hacer para ser santo. Pero ya no se predica lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto?, a tu favor para que tú seas santo. Pues la santificación, ¿qué es? ¿Es una obra mía? No, es una obra de Dios. Y ya, hermanos, las predicaciones ya son sobre otros temas, ¿no es cierto? Pero así vamos a preservar. No, no vamos a preservar. Entonces, ¿cómo nosotros, pastor, vamos a preservar? Mire, esta forma de discipulado que estamos haciendo y de los módulos que vamos a hacer, es una forma de ¿qué? De preservar. Pero no solamente queremos que se quede con nosotros y que nosotros defendamos y luchemos. ¿Qué queremos? Que otros lo conozcan. Compartirlo con otros. Porque, como dice la Biblia, tú puedes ganar mucho dinero, pero el dinero que ganamos también es para bendecir a otros. Igual es la santificación, la doctrina de santidad. Tú no te puedes, igual es el mensaje también del evangelio, ¿no? Tú no puedes, no, ya yo me salvé, pues ya estoy bonito, yo me salvé, sí, pero
El mensaje del Señor es anda y predícales a otros. De gracia recibiste, de gracia dad. ¿Y cuál es el mensaje de santidad? Ya yo lo conocí, yo lo recibí, sí, pero tengo una altísima responsabilidad. ¿Cuál es? Compartirlo, proclamarlo, enseñarlo. Por eso dice, ¿no es cierto?, que el objetivo de la iglesia nazareno es dos cosas. Como un nazareno yo tengo que preservar, tengo que conocerlo, tengo que investigar sobre ese tema, tengo que entender ese tema, pero no solo para mí. ¿Para qué? Para predicarlo, para enseñar a otros. Entonces, hay dos acciones, ¿no es cierto?, para llevar adelante el reino de Dios de acuerdo a la misión que Dios le ha dado a la iglesia nazareno. ¿Cuáles son esas dos cosas que tienen que hacer? Número 1, preservar. Y número 2, predicar. Tal como le establece las Escrituras. ¿Cómo yo preservo? Miren, estas enseñanzas es una forma como yo voy recibiendo. Pero yo les doy, hermanos, yo valoro eso, que ustedes no solamente hayan decidido ¿qué? Ser preservadores del mensaje, sino también la responsabilidad que le estamos dando, ¿qué? De enseñarlo, de difundirlo. Claro, pero también, hermana, la preservación es, yo recibo, ¿no es cierto? Claro, y me nutro muy bien, pero ahí nada más. Pero la otra es predicarlo, ¿sí? Entonces, claro, porque de nada serviría, por ejemplo, que ustedes, ¿no es cierto?, lo conocen, lo entienden, lo saben, hermano, ay, muy bien, que lo sé, sí, pero claro, difundirlo. Por eso, hermanos, entonces, el esfuerzo que estamos haciendo también nosotros, la responsabilidad que Dios nos dio de conocerlos, de entenderlos, mensaje de santidad, pero tengo la otra responsabilidad, ¿es de qué? De difundirlo. Entonces, algún día, todos en la vida vamos a pasar a este mundo. ¿Cómo se habrá preservado si yo no lo prediqué, no lo difundí? Claro, porque imagínense, hermanos, que se asume que en el transcurso del tiempo los que vamos a conocer mucho sobre el mensaje de santidad vamos a ser nosotros. ¿Sí? Y a nosotros nos vamos de este mundo. ¿Se preservó? Ajá. Claro, lo preservamos nosotros, pero no lo difundimos, no lo enseñamos, entonces no se va a mantener. Entonces la responsabilidad, hermanos, de que el mensaje de santidad continúe en Tumán es la responsabilidad de la iglesia del Nazareno. Porque yo que sepa, en Tumán no hay otra iglesia que en iglesia peregrinos, que también va por esta línea. Es la responsabilidad. Pero lo más triste, hermanos, es que la siguiente generación, la posibilidad de que lo conozcan y lo vivan y lo difundan, está en nosotros. Sí, está en nosotros. Pero, o sea, perdón, parece que hay dos formas de hacerlo. Bueno, en mi forma de pensar, si uno a veces no habla, ¿verdad? Yo fuerte ojo para hablar, pero otros también habla, pero otro es la vestimenta también, hermano. O sea, aunque tú no hables, pero por tu forma de comportarse, de vestirte, también estás, hermano, diciendo de que sí, tú perteneces. Eres una persona que está viviendo una vida diferente. Porque lo primero que dicen, cuando no escuchan, otros hablan otras malas palabras y uno no habla, Claro. hay que el santo. Claro. Sí, ese sería una de las formas como claro. Pero, sí, pero recordemos que todos los cristianos, por lo general, nos vestimos. Digo por lo general, ¿no? Porque siempre hay esas excepciones de alguien que se viste desordenadamente. Pero por lo general los cristianos nos vestimos. O sea, a los cristianos, seamos nazarenos, seamos cualquier cristiano, siempre nos van a dar cuenta que sí, nuestra vestimenta es tanto moderada. Sí, y eso ayuda. Pero yo puedo vestirme moderadamente y no difundir el mensaje de santidad. ¿Sí? Sí. Es ayuda. Sí, de hecho. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves del objetivo primordial? Preservar, ¿qué incluye preservar? Cuidar, mantener viva la doctrina de santidad. Cuidar, mantener viva. Claro.
Pero ¿qué viene la otra parte? La predicación es proclamar activamente el mensaje. ¿Sí? Pues no se trata, hay que preservar, es una de las razones. ¿Cómo yo trato de preservar? De nutrirme, ¿no es cierto? El mensaje, de hacer lo posible que, y creo que como iglesia tendríamos que hacer eso, ¿no? Hermanos, ya no se está predicando mensajes. Mire, eso es bueno, ¿no? Es parte de la preservación. Pero viene el momento que queremos que se predique, es la proclamación. ¿Sí? Y de hecho debe estar basado, ¿qué? En la Escritura. ¿Cómo es, no, pastor? Porque como usted mencionaba al comienzo de que el Señor a cada iglesia o rama de la iglesia principal le da una misión en específico, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el problema cuando los que son de determinada iglesia no cumplen esa función de preservar y predicar? Claro. Y que se puede perder. Por ejemplo, nosotros, nuestra misión es llevar hacia la Claro. santificación, ¿no? Que comprendan esa segunda obra de gracia y que se ha ido perdiendo, no se ha ido preservando esa misión, pues no como tal. Claro. Pero ¿cómo es el Señor que pese a que eso pasa, vuelve o Claro. despierta Claro. el interés, pese Sí. a que esa persona quizá no Sí. lo Sí. haya escuchado quizá nunca, ¿no? Es cierto, es cierto. O sea, Dios siempre guarda un remanente, ¿es cierto? Pero hermanos, sí, yo estoy, y creo que todos a partir de aquí es que nace la preocupación que algún día como iglesia, o sea, si el Señor viniera como la iglesia de Apocalipsis y nos dijera, voy a evaluar si has cumplido tu misión, ¿no es cierto? De preservar y proclamar el mensaje. Sí, sí, Señor, a ver, examíname. Y comienza miembro por miembro. Nada. ¿Has experimentado? ¿Tú ni siquiera escuchado? ¿Recuerdan esa palabra? Ni siquiera hemos escuchado, decía una iglesia, unos cristianos, ¿verdad? En el libro de Hechos, ni siquiera hemos escuchado de eso. Y claro, y nos llama. No has cumplido tu misión. No estás cumpliendo tu misión. Porque la misión, el cumplimiento de la misión, no es solamente que nosotros proclamemos. Es que la gente, ¿qué? Viva, experimente el mensaje de santidad. E incluso, hermanos, despierte el deseo de buscarlo, ¿no? Y por eso es muy fácil, hermanos, en el camino perdernos en nuestra misión, ¿no? Y coger la misión de otro, ¿sí? Pero la misión es esta. Y ahora, y con mucha más razón, si tú llegaste a la iglesia del Nazareno, ¿no es cierto? Si tú llegaste y Dios te trajo, algunos creo que nacimos en la iglesia, a otros Dios nos trajo de repente a la iglesia, ¿verdad? Del Nazareno, nacimos en otra, pero nos trajo ahí. A partir de ahí Dios me dice, mira, te pongo en esta iglesia y esta es tu misión. Esta es tu misión. Nuestro objetivo fundamental está en la página 26, ahí si ustedes se ubican. ¿Cuál es? La comunión cristiana. O sea, dentro de esos objetivos, hermanos, primordiales, nosotros tenemos lo que podríamos llamarle algunos objetivos que ustedes le llaman objetivos específicos, ¿no? No podemos decir secundarios, son objetivos específicos, ¿no? Número 1, ¿cuál es? La comunión cristiana. Está acá, ¿no? Sí, la comunión cristiana. ¿Qué significa? Vivir en familia, amándonos unos a otros. Claro, porque ¿cómo se manifiesta esa preservación, esa proclamación de la santidad? Bueno, se manifiesta viviéndonos en familia, en la comunión cristiana. ¿Cómo más se manifiesta? En la conversión de los pecadores. ¿Y por qué la conversión de los pecadores? Bueno, porque si las personas han de ser santificadas, primero, ¿qué tiene que pasar? Tienen que convertirse, ¿no? ¿Qué más dice? En la entera santificación de los creyentes. Quiere decir que esos que se convirtieron, ¿ahora qué deben ser? Santificados. La segunda obra de gracia. ¿Sí? Pero estos creyentes que fueron santificados, ¿qué debe suceder? Deben tener crecimiento continuo, ¿no? Deben crecer en santidad. Deben ser edificados en la santidad. ¿Sí? Y luego viene que esa santificación, ¿no es cierto? Tiene que vivirse y tiene que manifestarse
tan sencilla, ¿no es cierto?, en la simplicidad y el poder de qué? Espiritual, cómo lo establece o cómo vivieron los primeros cristianos, ¿no? Porque no tenemos que, hoy, será esto, no. Estas cosas son muy sencillas en la vida cristiana. No deberíamos hacerlo complejo, ¿no? Los cristianos de la iglesia primitiva no buscaron ni siquiera templos modernos para vivir su santificación. Se reunían en las casas con sencillez. Ni siquiera habían doctores en enseñanza, ¿no? No. Así, en la sencillez. La tenían bien claro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Bueno, pues Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, ¿sí? Y también lo que es el pasaje, ir por todo el mundo, ¿no? Ir por todo el mundo y anunciar que el evangelio a toda criatura. Hasta ahí, ¿alguna información que esté quedando? La lección es chiquita, pero yo traté de un poco de expandir con algún tipo de información, ¿sí? No para que se dificulte, sino para que, sí. Entonces, nuestra comisión bien definida, ¿cuál es? Preservar y propagar la santidad cristiana como lo establecen las Escrituras por medio de la conversión de los pecadores, la restauración de los apóstatas y la entera santificación de los creyentes. Y aquí quiero hacer, hermano, un énfasis. Miren, habíamos dicho que nuestro objetivo principal, ¿qué era? Nuestro objetivo principal o primordial, llevar adelante el reino de Dios mediante la preservación y la propagación ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. Y que nuestra misión era ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho también que nuestros objetivos específicos, para decirlo de otra manera, tenían que ver con la comunión cristiana, la conversión de los pecadores, la entera santificación de ¿quiénes? De los creyentes, su edificación, ¿no es cierto?, en la fe, en la sencillez de las Sagradas Escrituras, y claro, y predicar el evangelio a toda criatura. Pero, si alguien te dice, a ver, pero defíneme así, en chiquito, ¿cuál es tu comisión? ¿Cuál es tu comisión como iglesia de Nazareno? Porque el Señor también les dio la gran comisión, ¿no es cierto? Lo llamamos, ¿no? Pero ¿cómo nada? En nuestras palabras. Consiste, sí, en preservar y propagar, ¿qué? ¿Qué? La santidad cristiana como lo establece las Escrituras. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Por medio de la conversión de los pecadores. Ajá, la restauración de los apóstatas y la entera santificación de los creyentes. Pastor, ¿y por qué la iglesia habla de la restauración de los apóstatas? Claro, de aquellos que se han alejado. Porque hay iglesias, hermanos, que si una persona ha caído de la gracia y es pastor, nunca más vuelve ¿a qué? A ser pastor. En la iglesia de Nazareno, no. En la iglesia de Nazareno creemos en la restauración ¿de qué? Del apóstata. Si este pastor nazareno, ¿no es cierto?, ha caído de la gracia de Dios, entra en un proceso ¿de qué? De restauración, porque creemos ¿en qué? En la restauración del apóstata. Entra en un proceso de restauración. Este proceso de restauración, nosotros le llamamos disciplina, pero la disciplina no es un castigo que se le impone. El proceso de restauración es ese tiempo que una persona necesita para restaurarse y comenzar su ministerio. Es como si alguien dice, pastor, esa persona ha tenido un accidente. Decimos, ¿qué tiempo necesitará una persona que ha tenido un accidente, que se ha fracturado la pierna para que vuelva a trabajar? Es un proceso. Claro, alguien diría, tal vez, yo creo que pastor necesita por lo menos un año, ¿no es cierto? Un par de años, ¿no es cierto? Exacto, no es igual en todos. Exacto. Entonces, iguales, hermanos, la disciplina es ese proceso de restauración. Que uno dice, bueno, según el caso, puede que necesite 3 años, 2 años, 4 años, según el caso. ¿Por qué? Como dice la hermana, porque no es lo mismo. ¿Por qué? Y según el caso, y también depende el acompañamiento que lo vayamos haciendo. ¿No es cierto? Creo que sí, hermana. Parece. Porque en ese proceso que lo vamos acompañando, ¿qué sucede? Que uno se da cuenta que no está siendo restaurado. Pongo el caso de esta persona. Lo llevamos al que ha sido fracturado, ¿no es cierto?
y el doctor dice, no veo avance. Tú no te estás cuidando. Yo te di estas prescripciones, tú no lo estás tomando. Mira, tu pierna se ha infectado. Así que, lo siento, pensábamos que en tanto tiempo te ibas a recuperar. Necesitas más tiempo. ¿Te das cuenta? Igual es, entonces, la restauración del apóstata significa que como iglesia nazareno, nosotros creemos que un pastor que ha caído de la gracia de Dios puede volver a ser pastor. Pero primero, ¿qué tiene que ver? La restauración del apóstata. Por eso que generalmente los pastores, ¿no es cierto? La restauración que necesita es más alta que la restauración de un miembro. Pero pastor, ¿pero por qué? Si el pastor se supone que conoce, ¿por qué necesita más tiempo? Porque hay una, y acá Gerson nos puede dar, porque también hay una carga emocional. Porque una cosa es que caiga un miembro, ¿verdad? De repente, sí va a haber comentarios, ¿cierto? Depende del miembro. Si cae un líder, el comentario va a ser mucho más. Si cae un pastor, y ese hermano, y esa recuperación, ¿no es cierto? Emocional también, demora más. Porque no es normal que un pastor que este momento que hay un acto de adulterio, para el año ya esté predicando. No se va a restaurar. No se va a restaurar pronto. Y generalmente se toma como la representación. Claro. Misma, Entonces, ¿no? sí, de hecho. Entonces, por eso ¿qué es entonces, hermano, la restauración de la apóstata? ¿Qué es? El ayudarlo al hermano, ¿no es cierto? A la persona que cae de la gracia mediante un proceso de disciplina. Entonces alguien me dijo, alguien me preguntó una vez, pastor, ¿por qué ustedes los nazarenos cuando una señorita, un joven, cae en fornicación y embaraza a la chica, ustedes lo casan? Nosotros no hacemos, nosotros le mandamos a una disciplina. Les digo porque nosotros creemos en la restauración del apóstata. Y una forma de restaurar es que esta persona se case. Si se está casando, las posibilidades de que vuelva a caer en ¿qué? En fornicación es menos, ¿no es cierto? Es menos. Entonces, miren las distintas percepciones, ¿no? En cambio, otras personas, la disciplina, ¿qué es? Un castigo. Entonces, no. Mientras tú, ¿no es cierto? No pases tu año o tus 2 años de tu disciplina, no vengas para casarte, porque no te voy a casar. Entonces, las formas, o sea, por eso la razón por la que cada iglesia, incluso a veces algunos pastores se olvidan de lo que dice nuestra declaración de misión, ¿no es cierto? Que nosotros creemos en la restauración del apóstol. Por ejemplo, también tenemos pastor en Cristo en la cruz. ¿Qué le dijo al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en esta iglesia. Claro. Ajá. Ahora, otra cosa, hermano, que no hay que confundir es el hecho del perdón de Dios versus el proceso que la persona necesita para restaurarse. Por ejemplo, una persona se puede convertir hoy, ¿no es cierto? Y si se muere hoy, se va con el Señor. Pero el asunto es que se convierte y se queda. Y como se queda, hay cosas que arreglar, ¿no es cierto? Hay palabras que de repente ha estado acostumbrado a hablar, que tiene que comenzar a abandonarlas. Hay hábitos que tiene que ir dejándolo, ¿no es cierto? Entonces necesita tiempo. Ya es cristiano, ya se convierte, si muriera hoy se va. Pero si queda en el Señor, tiene que por eso permanecer en el Señor. Sí. Por eso, incluso hermano, porque algunos dicen, no, pero si el Señor ya me perdonó, ¿por qué yo no me integra ya? Bueno, porque necesitas restaurar, es un proceso. No es fácil. Es eso. Si tú avanzas más, pero si alguna persona dice, no, me disciplinaron de aquí, ¿cuánto? 2 años, de acá en 2 años regreso. No, o sea, no cumpliste tu proyecto, no te restauraste, ¿no? No es así. ¿Qué de una persona cuando, bueno, puede ser una persona afeminada, un drogadicto, o X vicio, una prostituta, en fin, de que dice ya me convierto, ven, estoy en un proceso. Y dentro de ese proceso siempre se va, no, es que es mi inclinación. Claro, a veces la justificación de una persona. Porque un hermano en Chepén, le cuento, el hermano en Chepén, dice, hermano, yo no puedo dejar, era militar, no puedo dejar el fumar, ese pastor. Yo ya le he pedido al Señor. El Señor no me ha quitado, yo creo que el Señor quiere que yo todavía siga en eso. No es así. Entonces, miren, todos tenemos, ¿no es cierto? Ahora, todos tenemos inclinaciones, hermanos, a algo. Algunos
inclinados, por ejemplo, a apropiarse de lo ajeno, ¿cierto? Y luchan, ¿no?, con eso. Algunos, inclinación a ser desordenados en el dinero, ¿no es cierto? Exacto. Algunos, inclinación también al sexo opuesto, ¿verdad? Es que es lo normal, pero luchan con más, ¿no? Porque hay hombres que luchan, o sea, es más no sé, es más, claro. Y hay otros también al mismo sexo, ¿no? Pues puede haber esas inclinaciones. Ahora, yo sé que en algunos casos han sido marcados por algunas experiencias, ¿no es cierto? Es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complicado, pero no imposible. Pero también tiene que haber en la persona la participación, no su justificación, ¿no? Porque no se puede, pues, hermano, ¿no? Claro, nosotros queremos... Ahora, pastor, una persona que ha sido alcohólica, debemos tener más paciencia que el que no lo ha sido, porque puede volver a recaer, si es verdad. El alcohólico, hermanos, si lo superó una semana, ha hecho un avance. Pero de ahí la lucha va a ser al mes. Si el mes la ha superado, ha hecho un avance. Claro, porque porque esa abstinencia, hermanos, ¿no es cierto? Y eso lo sabe, les puede explicar mejor. Crea en la persona una alteración, ¿no? Que no, casi como el que la persona que tú lo ves que no sabe, ¿sí? No, esa abstinencia no es fácil, ¿cierto? Y hay que tener paciencia, porque pueda que en una de esas luchas pierda. Claro. Claro, exacto. O sea, entonces hay que tener mucha paciencia también, ¿no? Hay que celebrar. Ahora, cuando alguna vez cae, porque no vamos a estar en todo. O sea, por eso los hermanos mayores que están en ese proceso no van a estar en todo. Pastor, ya cayó el hermano. No, hay cosas que nosotros hay que acompañarlo. Tú eres la persona que estás ayudando. Tienes que acompañar ese proceso. Miren, hace un año, 2 años quizá, me llamó una señorita de una iglesia y me dijo, pastor, le llamo para pedirle perdón. Le dije, ¿por qué, hermana? Me dice, pastor, yo creo que usted se jugó la vida por mí cuando yo cometí el pecado que le confesé. Si usted me hubiera llevado, ¿no es cierto?, ante la iglesia, hubiera sido un escarnio público, yo no estaría. Pero yo sé que usted se jugó por mí, le hice quedar mal, le pido perdón. ¿Bien? Entonces me hace pensar que a veces, hermanos, hay situaciones que vienen personalmente, ¿no es cierto?, y ya confiesan. Porque una cosa es cuando una persona no confiesa, ¿no es cierto?, y la tiene por ahí. Pero ya ha confesado. Si ha confesado, hermano, ya hay alguna forma de ayudarle a esta persona, porque también hay que ser cuidadosos, porque la persona dice, ya le dije, pero no le digas a nadie, ¿eh? Pero cuando algún día se descubre, no, él lo sabía. Es bien complicado, él lo sabía. Yo, mira, sé que pasó, usted lo sabía. Entonces hay que ver qué situaciones, ¿no es cierto?, lo podemos manejar, de quién se trata, ¿no es cierto?, con mucho cuidado. Y hay qué cosas hay que comunicar, sí, hay que comunicar. Claro, porque puede decir yo no puedo venir con una persona, pastor, abusado de un menor de edad, no le diga a nadie. Eso me va a tener problemas a mí. ¿No es cierto? Eso me va a tener problemas a mí. O pastor, he sido infiel, no le diga por favor a mi esposa. No, eso yo tengo que decir, hermanito, tienes que ir y confesar a tu esposa. Y podemos salir los dos juntos en este proceso. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Ya, avanzamos. Entonces, hermanos, nuestra comisión bien definida tiene 3, en ese sentido, hermano, 3 públicos específicos, ¿no? Primer público, los pecadores. Ellos que necesitan conversión. Segundo público, los apóstatas. Los que se alejaron. ¿Qué necesitan? Restauración. Tercer público, los creyentes. ¿Qué necesitan los creyentes? Entera santificación. ¿Sí? ¿Notamos? Por eso, entonces, ahí consiste, hermana, la comisión bien definida como iglesia. No creemos en la restauración del apóstol. Pastor, ¿y eso se ve en la Biblia? Sí. Algún tiempo Pablo dijo, no, quiero llevarlo ya a Marcos. Y después envíame a Marcos. Y miren, porque alguien creyó en Marcos, ¿no? Creo que alguien predicó en la iglesia de quién creyó en Marcos. ¿Quién fue? Bernabé, ¿verdad? Pero miren lo que fue Marcos. Llegó a escribir el Evangelio de Marcos. O sea, las personas pueden mejorar, pueden cambiar. ¿Sí? Para reflexionar, ¿en cuál de estos 3 grupos te encontrabas cuando llegaste a la iglesia? Creo que algunos de nosotros
en el grupo de los pecadores, ¿verdad? Que necesitábamos, ¿qué? Conversión. De repente algunos han llegado a la iglesia cuando estaban en el grupo del apóstata, ¿no? Porque el apóstata no pensemos que es aquel, ¿no es cierto? No, el apóstata es la persona que se ha alejado de Dios. Ah, pues no es el hereje. Bueno, también puede a veces ser, ¿no? Pero el apóstata es la persona que se ha alejado de Dios, apostatado de su fe. Como decimos, si arrepentido, debe ser arrepentido, no apostatado de su fe. Si es apóstata. Y hermanos, ahí estamos haciendo una conexión de nuestros valores medulares con nuestros objetivos. Por ejemplo, ¿qué valor medular tenemos? Hemos dicho, somos un pueblo, ¿qué? Cristiano. ¿Cómo yo relaciono este valor con los objetivos de la iglesia? Ah, bueno, que si yo soy un pueblo cristiano, si yo valoro el pueblo cristiano, entonces la misión nace de nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué es importante el valor que soy un pueblo cristiano? Porque yo ahora soy cristiano, mi identidad está en Cristo. Además, decimos que nosotros creemos en nuestro valor medular, que era, somos un pueblo, ¿qué? Santidad. Entonces, ¿qué significa? Que por lo tanto, yo debo ser, ¿qué? Semejante a Cristo. Y debo hacer discípulos semejante a Cristo, ¿no? Porque si yo creo que somos un pueblo santo, entonces los discípulos tienen que ser semejantes a Cristo. Y hemos dicho que tenemos de nuestro valor medular, que somos un pueblo misional. Entonces debemos entender que la misión es nuestro propósito. Somos enviados. Somos enviados. Ahora, vamos ahí a algunas cositas más para aplicación práctica. Actividad 1. Conociendo la visión local. Pregunta al discípulo, ¿cuál es la visión de tu iglesia local? A ver, ¿qué recuerdan sobre la visión de la iglesia local? Que está colgado ahí en la... Ajá. ¿Cómo comienza la visión? Recuerden. Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ajá. Que vive en santidad. Porque somos una iglesia ¿de qué? De santidad. ¿Qué más? Ajá. Una iglesia que vive en santidad, pero no solamente en santidad, que vive ¿qué? En unidad. ¿Qué más? Servicio y justicia. ¿Y qué más? Claro. Para transformar a nuestra comunidad. Claro. Entonces, miren, esto es importante, hermanos, lo del liderazgo capacitador, porque nosotros, ¿por qué estamos, hermanos, en este ministerio? Porque lo que queremos es capacitar, ¿qué? Para que ustedes pueden capacitar a otros. O sea, casi nuestro lema, hermanos, sería capacitados para capacitar a otros. Discípulos para ser discípulos, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos, hermano. No todos se están insertando. Recordemos, ¿no? Que hay un grupo de hermanos que a veces nos miran, nomás, no, sí, pues como diciendo, ya lo voy a ver, ¿no? Pero hay un grupo que sí. Y por eso es que, hermanos, ustedes son parte de ese grupo, que le han dicho sí al Señor y que hemos entendido. Y creo que cada vez más estamos reafirmando nuestra misión como iglesia del Nazareno, ¿no? Así que entonces, es bueno, hermanos, ir repasando la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? No es solamente qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vive en santidad. ¿Qué más? En unidad. ¿Qué más? En servicio, porque no vamos a servir, pero también en justicia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Claro, y que tengamos un liderazgo capacitado. A eso anhelamos. Que nuestros líderes no solamente sean líderes que están en ese lugar, sino que capaciten a otros. O sea, que por ejemplo, así como el Ministerio de Discipulado hay, no sé, que está integrado en la capacitación de otros, que el Ministerio del DNI también sea capacitar a otros, ¿no es cierto? Capacitar a otros. Que en los distintos ministerios, en la música también capacitar a otros. Y lo están entendiendo, porque los muchachos ya han comenzado, ¿no es cierto?, con formar a otros niños, ¿no es cierto?, para que sea parte. Eso es lo que queremos hacer. Y que cuando llegamos a trabajar con las células, el líder de célula va a estar capacitando a otros. Porque esa es la única razón, hermanos, que la iglesia continúe. Si ustedes se dan cuenta, Elías capacitó ¿a quién? A Eliseo. Moisés capacitó ¿a quién? A Josué. Jesús capacitó a los 12.
Pablo capacitó a Timoteo y a Silas y a Tito, ¿verdad? ¿Por qué se capacita, hermanos? Porque algún día no vamos a estar. Algún día no vamos a estar. Y claro, y es la otra cosa, lo que decía es hermanos, capacitamos para que sigan siendo, pero también capacitamos para que la carga en ti se aligere y otros se involucren en el servicio del Señor. Y otros se involucren, ¿sí? A ver, hay una pregunta, hay un que tienen que llenar al otro lado ya. A ver, pide al discípulo que complete. Yo, pones tu nombre. Soy parte de la misión de Dios porque puedo contribuir a la comunión cristiana mediante ¿qué? ¿Cómo se contribuye a la comunión cristiana? Si ustedes van a su librito ahí. Miren. ¿Cómo contribuimos a la comunión cristiana? Está en la página 25. 25 no, 26 es. Sí. No, es 26, la página 26. Porque es la lección número 7. ¿Cómo? No, pero ¿cómo contribuye a la comunión cristiana? ¿Cómo contribuye a la comunión cristiana? ¿Cómo contribuyo a la conversión de los pecadores? Ahí sí creo que es mediante la predicación, pero ¿cómo contribuyo a la entera santificación? ¿Cómo puedo edificar a otros en santidad? Eso, aunque está también, la respuesta también está en la anterior, pero no quería que lo diera en directo. Porque es lo que yo quiero que pensemos. A ver, ¿cómo puedo contribuir a la comunión cristiana? Sí, pero ¿cómo puedo contribuir a la comunión cristiana? Porque la comisión bien definida es eso. Pero ¿cómo? La comunión cristiana. ¿Cómo se persevera la comunión cristiana? Claro, o sea, la comunión cristiana, viviendo ¿cómo? En unidad, ¿no? Y eso tiene que ver con el congregar, ¿no es cierto? En sencillo es congregar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedo, claro, o asistiendo a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo participar en la conversión de los pecadores? Predicando el evangelio, ¿no es cierto? A veces puede ser orando para que sean los... O sea, quiero que vayas pensando, porque a veces yo no puedo predicar, pero sí puedes orar por los pecadores. ¿Cómo puedo buscar mi entera santificación? ¿Cómo puedo buscar mi entera santificación? Consagración y por la consagración y la entera consagración y ¿qué? Y la fe, ¿no? ¿Cómo puedo edificar a otros en santidad cristiana? En la santidad. ¿Cómo edifico a otros en la santidad? Claro, puede ser enseñando, ¿no es cierto? Discipulando, sí. Eso de edificar a otros en santidad. Sí. O sea, ¿cómo puedo? Claro. ¿Cómo tú puedes edificar a otros? O sea, no quiero que lo lean como si fuera una respuesta mía, sino te pregunta a ti, porque tú arriba dijiste, no, yo, fulano de tal, soy parte de la misión de Dios, porque, ¿qué harías tú? No para todos va a ser lo mismo de una respuesta, no que yo estoy dando una respuesta que sería ser personal, pero es tu respuesta personal. ¿Cómo tú puedes edificar a otros en la santidad cristiana? ¿Qué harías desde la lección que hemos desarrollado? Dando testimonio, enseñándoles, ¿no es cierto? Enseñándoles, ¿verdad? ¿Cómo puedes apoyar a la predicación del evangelio?
¿qué se puede hacer para la predicación del Evangelio? Claro, puede ser, en el caso, pero de manera personal, ¿qué harías para apoyar la predicación del Evangelio? Quiero que lo veas de manera personal, desde tu realidad, ¿qué puedes hacer? De repente alguien podría decir, bueno, yo, en tu experiencia, algunos dirían, pastor, yo orando para que en las campañas, los predicadores que van a predicar sean llenos del Espíritu Santo. Claro, otros dirían ayunando, ¿no? ¿Cómo puedes, claro, exacto. Otros tal vez dirían, pastor, yo creo que dando mis recursos, si alguien quiere mi casa, si alguien quiere luz para la campaña, si alguien quiere esto, yo puedo dar. Sí, exacto, ¿no? Entonces, yo quiero que lo veas eso que es de una manera personal, que cuando tú llenes, es una forma de la persona que tomó la lección, tú lo vas haciendo como un repaso. Claro, claro, o sea, claro, porque a eso es otro asunto también, porque a veces creen que la proclamación necesariamente es que yo tengo que ir a predicar, pero yo puedo orar. Y estoy siendo parte de la proclamación del Evangelio. Claro, es también, ¿no es cierto? Porque la misión, por eso dice, se hace con las rodillas de los que oran, con los pies de los que se van, con las manos de los que dan, ¿no? Las campañas no más hay los que se encargan de llevar el claro. mobiliario. Claro. Allá los que se ubican de ordenar el mobiliario. Claro, los que están invitando a las personas, ¿no? Sí. Los que se encargan en la parte del sonido, acomodando. Exacto, exacto. Hermanos, vamos orando, son 12:08 ya, y nos vamos. Señor, gracias por esta hora, gracias por este tiempo, bendice la vida de los hermanos que están en este lugar, llévale, Señor, con bien a sus hogares, y que la tarde podamos venir, Señor, para disfrutar de estar en tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de los hermanos y por su participación en esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cualquier pregunta, en el módulo que no se va entendiendo, siempre díganos para poder hacer algunas anotaciones al costado o para mejorarlo. Porque es un módulo como lo editamos nosotros. La pregunta que le hice, si me toca discipular a una mujer y me sobre la circuncisión. Ya, lo que pasa, hermana, que en el pueblo judío, la circuncisión, claro, el pueblo judío, ¿quién era parte del pueblo de Dios? Hombres y mujeres. Pero había alguna ceremonia para la mujer semejante a la circuncisión. No había, pero sí había la ceremonia de la presentación. Ustedes van a recordar, hermanos, que cuando a los niños se les presentaba, incluso miren, en la cultura hebreo, se tenía que hacer, hermanos, cuando a un esclavo se le liberaba, se le pagaba un precio, ¿cómo se llama? No. No, o sea, por ejemplo, tú estabas esclavo, yo quiero liberarte a ti como esclavo. Se pagaba un precio. Es tipo la restitución, pero hay un nombre, ahorita no lo tengo. Entonces, igual, hermana, al niño y a la mujer, usted va a encontrar que, por ejemplo, cuando nacía un niño, cuando nacía un varón, cada hebreo llevaba una ofrenda que lo entregaba al Señor y el valor por el niño era mayor que por el valor de la mujer. Si ustedes leen el libro de Levítico, se van a sorprender. Incluso si era primogénito, ese se llamaba para rescatar al niño. Hay una palabra, pero es para... ¿Ah? Remisión. No, es con re, pero no es remisión. No, es casi con... Entonces, sí, ahora, volvemos a la pregunta. Pastor, ¿pero la circuncisión era solamente un acto físico externo? No. Recuerden que la circuncisión era el acto externo, ¿no es cierto?, de un acto interno. ¿Cuál es el acto interno? La decisión de la persona de hacerlo parte del pueblo de Dios. Pero tenía que haber una forma, ¿qué? Externa. Entonces, para el hombre era la circuncisión. Y pastor, ¿y la mujer qué pasaba? No había nada. O sea, ella no era parte del pueblo de Dios. ¿O sí era parte del pueblo de Dios? No, la mujer sí, pero había una ceremonia nada más, pero no había forma de hacer circuncisión. ¿Ah? Redención es la palabra. Entonces, miren, en el Nuevo Testamento, pastor, entonces, el bautismo, ¿por qué se aplica a hombres y mujeres? Bueno, porque
Recuerden que el bautismo es un acto externo. Y ahí sí es posible aplicar a una mujer, pero además porque en el Nuevo Testamento la mujer recupera el valor que en el Antiguo Testamento no había. En el Antiguo Testamento a la mujer no se le contaba. Cuando ustedes vean que salieron de Egipto, ¿qué dice? Salieron sin contar mujeres ni niños. La mujer no se le contaba. O sea, la mujer, recuerden hermanos que en el Antiguo Testamento la mujer era propiedad del marido si se casaba o propiedad del padre si estaba sola. Por eso que el padre lo podía vender a la mujer, ¿no es cierto? Prácticamente, hermano, el entregarlo como en matrimonio era, ahora deja de ser mi propiedad, pasa a ser tu propiedad, pero tienes que pagarme algo por eso, ¿no? La dote. Sí, en el Nuevo Testamento, pues va cambiando, ¿no? La mujer y el hombre tienen los mismos privilegios, las mismas responsabilidades.